Buenas tardes, soy Marisol. Soy Nelita. Soy Yumi. Y nosotras somos Yunema. Bienvenidos a nuestro podcast MGA, y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que son los derechos humanos y su relación con la dignidad humana. ¿Qué son? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué importancia tienen? Vamos a descubrirlo. Ya. Los derechos humanos es lo que toda persona tenemos, un derecho, sin importar a dónde pertenezcamos, qué religión tengamos, qué idioma o a qué origen pertenezcamos, seamos negros y así. Ya. Existen características que son, uno, serían inherentes, inalienables, universales, indivisibles y interdependientes. Bueno, también sí, es una palabra muy importante donde nos dice que la dignidad humana es un valor muy especial, ya que a nosotros nos da una personalidad especial. Nos dice que se basa en una idea o en algo de que nosotros habla de nosotros. Sí. También nos dice que los seres humanos tienen unos derechos por solamente ya ser humano o ser una persona. Y también nos dice que la dignidad humana existe o exige todos los derechos humanos que tenemos nosotros. Bueno, luego también nos dice, o sea, también hay personas que dicen que la importancia de vivir con los derechos humanos puede ser expresa para sus opiniones, puede expresar nuestras opiniones en la libertad y eso. Sí, justo eso. Se supone que lo que relaciona a los derechos humanos con la dignidad humana, como dijo mi compañera, es algo que literalmente naces con eso. Tú naces y tú ya cuentas con eso. ¿Y qué es lo que busca? Busca proteger y garantizar una dignidad humana y tener una vida mucho mejor, una mejor calidad de vida. Exacto. Nadie te puede quitar los derechos, ¿no? Excepto cuando tú, digamos, cometes un delito y estás en cadena perpetua, ahí sí se puede quitar los derechos. Sí, de hecho, estábamos más antes del podcast hablando un poco sobre eso y creo que existen tipos de derechos y nos pusimos a investigar un poquito sobre eso. Por ejemplo, ¿cuáles? Existen 3 tipos de conjuntos de derechos. Se basan como por ejemplo en primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación es sobre los derechos civiles y sobre la política. ¿En qué consiste? Consiste en que protegen al individuo frente al poder del Estado. Es decir, que el Estado se aplica ante esto. Su deber es cuidarnos a nosotros. Ejemplos de derechos que se aplican en este tipo, que son los derechos a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de la conciencia y religión, derecho a la integridad física y moral. Ay, también eso, nos dice que también tenemos derecho a la educación y a la salud. Exacto, y estas son cosas que el Estado nos suele brindar comúnmente. Por ejemplo, hay escuelas estatales, colegios estatales, pues técnicamente nosotros no pagamos nada y el Estado nos brinda todo. Nosotros lo único que ponemos es tiempo y la educación que nos brinda. Y dedicación, pues, a estudiar. Vamos con lo que es la segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Antes de empezar con este tema, siento que es el grupo de derechos más importantes para tener una calidad de vida y una dignidad humana mucho más estable. Porque consiste en que busca garantizar condiciones de vida mejores para las personas. Implica obligaciones por parte del Estado. Es decir, si sabemos, el Estado tiene varias organizaciones, ¿verdad? Exacto. Que nos ofrecen salarios económicos. Por ejemplo, hay uno que se llama Programa Juntos, que como claro, en eso también es como una ayuda que les da a los padres de familia o madres que están en una escasez de recursos, claro. Es donde nos dicen, nos ayudan con algunos alimentos y también les da, en cada mes les da 200 soles. Sí, es como un tipo bono que les da a todos a los madres. Y también eso existe en el censo, en ahí es donde les verifican de cómo es o cómo está su casa para ayudarlos. De hecho, el censo es el claro ejemplo de cómo el Estado interviene en nuestra seguridad, ya que con el censo, como dijiste, verifica la calidad y condiciones de vida que tenemos. Algunos derechos que se aplican en esta segunda generación son ¿cuáles derechos eran? El derecho al trabajo, derecho a la seguridad social,
También el derecho a la salud, ya que nos ayuda con unas postas, ya que no son como, por ejemplo, donde es uno particular, ya que nosotros vamos y nos atienden. Se demora, claro, pero no siempre es con una buena cantidad de dinero, solo nos proporciona el Estado. También el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho a la vivienda, si sabemos, el Estado creo que nos ofrece Mi Vivienda. Creo Sí. que son pequeñas casas. Sí, claro. Esos son donde nos dicen que, o sea, prácticamente el dueño o la persona que va a estar ahí hace como méritos para que esa persona esté haciendo su casa. Y también les proporcionan esos tipos servicios higiénicos son coleccionables o algo así. No sé, por ahí son. Bueno, ahora pasamos con lo que es el tercer grupo de derechos, que son de la tercera generación. En estos se aplican lo que son derechos de solidaridad o los del pueblo. ¿En qué consiste eso? Técnicamente, en esta generación nos habla sobre la cooperación de los demás de nuestra sociedad o de nuestro entorno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo estoy sufriendo o violan algún derecho mío, por obligación o por simplemente solidaridad, los vecinos, a mis familiares, mis hermanos podrían esto denunciar porque están violando mis derechos. A eso se refiere a la tercera generación. Los derechos que se aplican a esta tercera generación son derechos a la paz, Derecho al desarrollo. derecho a un medio ambiente sano. Y también a los derechos a la instancia y la política que tenemos todos. Exacto. Ahora vamos con la... Había más temas de los que... Cierto, la importancia. Esto es muy importante ya que los derechos hacen a nosotros, nos ponen como algo importante. Es como, digamos, una persona nos falta respeto y nosotros tenemos derecho a reclamarle o a decirle por qué, cómo, cuándo y así. Y también es importante informarnos sobre qué derechos tenemos, ya que así podemos ejercerlo. De hecho, creo que hay muchas partes o lugares donde les gustan promover lo que son los derechos de la humana, que en lo personal me parece muy importante. Había, ¿no? Para promover los derechos humanos. Estamos viendo. Sí, ¿Cuáles serán? los cuales sería para la unión de las comunidades para sobre los derechos humanos. ¿Cuáles más? Había más. Si no... También hay el trabajo con la comunidades locales para proteger los derechos. De hecho, de las que más me llamaron la atención fue el sobre los unirse a movimientos sociales que promueven la justicia y la igualdad. Porque creo que cuando varias personas están hablando del mismo tema, se escucha mucho más la fuerte. Un claro ejemplo, las huelgas y las... Claro, es como se juntan las personas para exigir sus derechos, o como dicen compañeras, son las huelgas, las manifestaciones que tienen las personas y se unen entre todos y dan su palabra a conocer, su voz, para que sean escuchados. Y se llega a sentir mucho más. Ahora, ya que hablamos un poquito sobre todo lo que son derechos humanos y la dignidad humana, queremos ver sobre la perspectiva que tiene el mismo Perú y Puno sobre estos derechos. Por ejemplo, la perspectiva local y nacional. En la perspectiva nacional, Perú tiene muy en claro de que los derechos humanos y la dignidad humana es base, porque en la Constitución se encuentran varias leyes que apoyan esto. ¿Cuál es la diferencia? De que en Puno es totalmente lo contrario. Es decir, claro, hay leyes y algunas reglas que nos ayudan, pero aún así sigue persistiendo lo que es la desigualdad. Por ejemplo, ¿a quién más afecta esto? Afecta a las zonas rurales. ¿A qué me refiero? Campos se podría decir, o sea, zonas más lejanas a la región. Ahora, iríamos con ¿qué? ¿La conclusión? Sí, ya, hablemos un poco de la conclusión y alarguemos un poco. ¿Qué es el plan de conclusión después de todo esto? Bueno, que los derechos humanos es muy importante porque nosotros damos a conocer nuestra voz para que nos puedan escuchar las personas mayores a nosotros. Sí, de hecho, como dijo mi compañera, es la base. Porque creo que solamente, no solo yo, sino que todo el mundo quiere tener una mejor calidad de vida. Entonces, nuestra reflexión final podría ser que la protección de la dignidad humana y los derechos humanos es un proceso continuo que requiere la colaboración de todos, cosa que ya hemos recalcado más antes. Y ya, pues, es todo por nuestra parte. Nosotros fuimos Yunemo. Muchas gracias.